ahí ya está grabando. Vamos a la sección 26, que esta sería pagos basados en acciones. Voy a irme a la pizarra. Este también ya lo abarcamos un poco en contabilidad intermedia 1 y contabilidad intermedia 2. ¿Qué es un pago basado en acciones? Bueno, en lugar de desembolsar efectivo, la empresa emite acciones. Por ejemplo, nosotros lo habíamos visto en esos cursos como, bueno, voy a comprar un edificio. Entonces, ¿cómo pago el edificio si no estoy entregando dinero? Con acciones, ¿verdad? Con las acciones de la empresa. Entonces, emití acciones para pagar el edificio. Eh, Al igual que en el caso anterior de la subvención, esto nos permitiría adquirir un activo tangible o uno intangible, ¿verdad? Es otro mecanismo de pago más. ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia de el efectivo y de las cuentas por pagar o un documento por pagar, este es patrimonial y dependiendo de las acciones, digamos acciones comunes, aquí le estábamos dando o transfiriendo propiedad a alguien, ¿verdad? A cambio de ese activo. Entonces, no es algo que vamos a hacer siempre, porque, bueno, si nos vamos al contexto empresarial, pues estamos diluyendo la propiedad sobre el negocio. En algunos casos eso es algo peligroso porque la empresa va perdiendo control sobre el mismo. También lo vimos en el tema de pagos a empleados, ¿verdad? Los colaboradores. Los colaboradores pueden tener planes de pago en acciones, planes de beneficios. Eso lo vimos la semana pasada un poco y también lo vieron en contabilidad intermedia 1 y, perdón, 2. Ustedes en ese entonces vieron que a los altos ejecutivos, generalmente, ¿verdad? Bueno, que no siempre, ¿verdad? No es la norma, pero eso es lo que mencionaba el texto, a los altos ejecutivos les dan planes de desempeño que lo que hacen es hacerlos partícipes de las empresas. Les digo que no necesariamente. Porque es como Amazon dan el plan de beneficio de la acción sin que uno fuera un alto ejecutivo, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que la empresa le otorga al colaborador una acción. Entonces, en términos generales, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, siempre que la empresa esté otorgando acciones en vez del efectivo. Estamos pagando algo que no es en efectivo. En el caso de los activos que se adquieren con acciones, pues el activo tiene que ser al valor razonable. Tiene que valorarse, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Valga la redundancia, al valor razonable. Y en el caso de los planes de beneficios, vean que aquí lo que estamos buscando, bueno, también van a ir al valor razonable, en este caso es el valor razonable de la acción. Su objetivo es hacer partícipe al colaborador, es involucrarlo en el negocio, es un incentivo más para mejorar su desempeño. A uno le gustaría, si tienes acción, que esa acción vaya aumentando, que es, por ejemplo, la lógica que tiene Amazon, que desde que contrata a la persona, te da la acción y entonces usted no puede venderla, sino que usted tiene la acción y pues ese valor de la acción pues, va subiendo y ese es el incentivo. En algún momento podrá ya tenerla o venderla, pero no es algo inmediato. Hay que pasar por todo un proceso. En este aspecto, el alcance de esta sección nos dice que, bueno, esta sección especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo las que se liquidan con instrumentos de patrimonio o en efectivo. Vean qué interesante esto, ¿verdad? Vamos a obtener acciones para
también, ¿verdad? Para pagar otras acciones. O bueno, dice, o en efectivo, o aquellas en que los términos del acuerdo permitan a la entidad la opción de liquidar la transacción en efectivo o por la emisión de instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, en términos globales, como lo mencioné ahorita, ese instrumento de patrimonio estaría sustituyendo el efectivo. Bueno, ¿cómo haríamos el reconocimiento inicial de este tipo de transacciones? Nos dice que, bueno, ya lo mencioné, sería el valor razonable. Ahí hay que tener cuidado de que en algunos casos no es tan fácil obtener ese valor razonable, especialmente cuando no hay mercados activos relacionados. Vamos a ver qué dice. Dice que la entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio si los bienes o servicios hubiesen recibido en una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio o un pasivo si los bienes o servicios fueron adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo. ¿Verdad? Entonces, bueno, nuevamente, su reconocimiento es si yo puedo realizar el pago con las acciones en vez del efectivo. Está bien, ahí como un poco repetitivo. Cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activos, la entidad los reconoce como gastos. Si los pagos en acciones concedidos a los empleados se consolidan inmediatamente, no se requerirá que el empleado complete un determinado periodo de servicio antes de que se adquiera incondicionalmente el derecho sobre esos pagos basados en acciones. Y en este caso, la entidad reconocerá íntegramente la fecha de concesión de los servicios recibidos con el correspondiente incremento en el patrimonio o pasivo. Bueno, un poco lo que les decía de que para que me den las acciones como colaborador, tengo que cumplir con algunas condiciones, pero vean que aquí nos dice que ¿verdad? Da una excepción a esa situación. Y dice que si los pagos basados en acciones no se consolidan hasta que el empleado complete un periodo de servicio específico, la entidad supondrá que los servicios se van a prestar por el empleado durante el periodo para la consolidación y revocabilidad de la concesión como contraprestación de los pagos en acciones que recibirá en el futuro. Entonces, eso es lo que sucede mayoritariamente en los planes basados en acciones. Yo tengo que cumplir con esas condiciones y se va a consolidar posterior, ¿verdad? Cuando yo ya lo reciba en el futuro. La medición, es decir, por qué valor vamos a reconocer ese pago, nos dice, bueno, reitero, es el valor razonable. Ese concepto de valor razonable lo tiene mucho la norma, ¿verdad? Porque de hecho la norma ha ido evolucionando mucho. Si ustedes en alguno de los otros cursos han visto un poco sobre la parte histórica de la normativa, antes del año 2000 casi que solo se utilizaba el costo histórico, pero es que eso no era real. Y muchas de estas normas nos hablan de ese valor razonable. Lo que pasa es que no es tan fácil en algunos mercados donde no hay una operación activa. Entonces, en este también tengo que buscar el valor razonable. Y yo les diría que en nuestro contexto nacional es un poco complicado el valor razonable de la acción. Casi que estaríamos yéndonos al valor razonable de la contraprestación, ¿verdad? Entonces nos dice que en las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, una entidad medirá los bienes o servicios recibidos y el correspondiente incremento en el patrimonio al valor razonable de los bienes o servicios recibidos. Es decir, al valor razonable, por ejemplo, del edificio que estamos adquiriendo con las acciones. Porque es un poco más complicado buscar ese valor razonable de la acción. A menos de que ese valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Si la entidad no pudiera estimar con confiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, medirá su valor
así como el correspondiente incremento de patrimonio por referencia al valor razonable de los instrumentos concedidos. Entonces, si nos vamos al asiento que yo puse por aquí, vean que en ambos es el valor razonable. Nos dice, bueno, busque el valor razonable del edificio. Este es el más correcto. Tanto edificio como acciones quedarían valoradas al valor razonable del activo. Si no consigues el del edificio porque no es un mercado activo, iríamos al valor razonable de la acción como una segunda opción. Entonces, tanto edificio como acción quedarían al valor razonable de la acción. Pero ese sería si no tengo el primero, ¿verdad? Es uno o si no el otro. Ok, aquí estamos. Vamos al siguiente. Bueno, eh, la norma abre una sección específica de acciones. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Hasta aquí está la medición. ¿No tienen consulta? Bueno, entonces vamos a la parte de acciones. Una entidad medirá el valor razonable de las acciones y de los bienes o servicios relacionados utilizando la siguiente jerarquía en medición basado en tres niveles. ¿Por qué se da esto? Porque la acción puede ser que no tenga un mercado activo, en cuyo caso entonces iríamos con las demás, ¿verdad? Porque vean que primero estoy buscando el valor razonable del edificio. No logro encontrar un valor razonable del edificio. Tengo que pasarme a buscar un valor razonable de la acción. Pero puede ser que tampoco haya un valor razonable de la acción. Entonces, la norma igual tiene que intentar suplir esa necesidad. Dice que lo primero es si es disponible un precio de mercado observable por los instrumentos de patrimonio concedidos. Usará ese precio. Entonces, si la acción cotiza en bolsa, esa sería el valor de la acción. Si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos utilizando datos de mercado observables que sean específicos de la entidad, como una transacción reciente en acciones de la entidad. Entonces, digamos, un comparable de esta transacción donde se hubieran utilizado las acciones de la empresa. O, ¿verdad? Si no hay transacciones donde se hubieran utilizado las acciones de la empresa, una valoración razonable independiente reciente de la empresa o de sus activos principales. Entonces, habría que hacer el cálculo de cuánto valen las acciones, hacer una valoración. Generalmente, ya ustedes lo vieron en finanzas, se hace por la parte de los flujos descontados. Ahí yo puedo saber cuánto es lo que vale, o cuánto sería el valor justo de una acción de mi empresa con base en las proyecciones. Pero vean que dice que es una valoración independiente. Eso significa que tenemos que contratar a alguien para que haga la valoración de la acción. Y ya si definitivamente, ¿verdad? No. Tener disponible un precio de mercado observable y resulta impracticable obtener la medición fiable del valor razonable porque, como les digo, habría que contratar un perito. Pero si la empresa no puede contratar al perito, principalmente porque estamos hablando de una pyme, entonces nos dice que medirá indirectamente el valor razonable de la acción utilizando un método de valoración que utilice datos del mercado tanto como sea practicable para estimar cuál sería el precio de esos instrumentos de patrimonio en la fecha de concesión en una transacción relacionada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas. Pero entonces, como última instancia, pues la empresa haría observando datos del mercado, cuánto sería el valor estimado de sus acciones. Y ahí quedaría. Que ahí va bajando el orden jerárquico. Opciones sobre acciones y derechos sobre la valoración de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. Bueno, ¿qué son estas opciones sobre acciones y derechos? Bueno, por ejemplo, voy a pasarme la pizarra. Yo puedo comprar un bono o una acción preferente, digamos, de los
de los que hemos visto en los cursos anteriores, porque hay otros instrumentos. Pero a veces, por ejemplo, se hizo esto, aquí está. El bono da el derecho o la acción preferente a convertirse posteriormente en acción común. Bueno, una acción. Sí, una acción común. O también tengo una opción. ¿Y qué es la opción? La opción es la posibilidad de adquirir en el futuro una acción a un precio fijado hoy. Entonces yo fijo el precio hoy para que alguien pueda comprar la acción en el futuro. La persona lo va a ejecutar, digamos, si el precio en el futuro fuera más atractivo que el actual, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es donde entraría el contexto de esta sección que viene, ¿verdad? De que existe la posibilidad de que las acciones comunes que hay hoy se aumenten. ¿Cómo? Bueno, si estos bonos se convierten en acciones, ya aumentan las acciones comunes. Si estas acciones se convierten, se incrementan las acciones comunes. Y si estas opciones se ejecutan, aumentan las acciones comunes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Nos dice que, bueno, una entidad medida el valor razonable de las opciones sobre acciones y de los derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, utilizando la jerarquía de medición basada en tres niveles, ¿verdad? La que acabamos de ver, similar a lo expuesto en el apartado anterior, aplicado a ese tipo de instrumentos. Entonces, también estaríamos aplicando a esas opciones un valor razonable. Y muy importante, como vimos en el tema de instrumentos financieros, cuando yo tengo este bono o esta acción convertible, yo tengo que separar dos instrumentos. Un instrumento es el de patrimonio, que es esa opción de conversión, y el otro es el título de deuda, que no es el que estamos, digamos, analizando ahorita. Entonces hay que separar los dos. El que va al valor razonable sería el instrumento de patrimonio. Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo. Entonces, bueno, para hacer transacciones con pagos en acciones que se liquiden en efectivo, una entidad medirá los bienes o servicios adquiridos y el pasivo incurrido al valor razonable del pasivo. Entonces, aquí más bien es para un pasivo, no para la adquisición de un activo, ¿verdad? Digamos, yo tenía una deuda, por ejemplo, un documento por pagar, tenía un crédito en el banco y lo estoy eliminando con acciones eh, comunes, ¿verdad? Capital social común. En este caso, entonces vean que es al valor razonable del pasivo. En el caso del activo era al valor razonable del activo. Hasta que el pasivo se liquide, la entidad volverá a medir el valor razonable este, del pasivo en cada fecha sobre la que se informe, así como en la fecha de liquidación con cualquier cambio en el valor reconocido en el resultado del periodo. Esto es cuando, digamos, la liquidación no es inmediata, sino que existe el acuerdo de que yo voy a emitir las acciones para liquidar el pasivo. Entonces vean que nos estamos esperando hasta el momento de liquidación para hacer ahí la medición. Siguiendo en esa misma, ¿verdad? La entidad contabilizará la transacción como una transacción con pagos en acciones que se liquidan en efectivo a menos de, ¿verdad? Estas son dos condiciones que tendríamos. La entidad haya seguido en el pasado la práctica de liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, o la opción no tenga carácter comercial, porque el importe de la liquidación en efectivo no guarda relación con el valor razonable del instrumento de patrimonio. Es probable que dicho importe sea inferior al valor razonable del instrumento. Entonces, esas son dos excepciones que nos imposibilitarían tratarlo como una transacción
que se liquida, ¿verdad? Una transacción con pagos en acciones que se liquidan en efectivo. En ambos casos no aplica. También están los planes del grupo, ¿verdad? Yéndonos también a temas anteriores, donde habíamos visto la parte de los estados consolidados. Ahí también existía la posibilidad de que se dieran los pagos con acciones. Y ahí dice que si una controladora entidad concede incentivos con pagos en acciones a los empleados de una o más entidades del grupo y el grupo presenta estados financieros consolidados, utiliza la NIF para pymes o la NIF completa, ¿verdad? Ahí es la que mejor les ayuda a presentar la información. Se permite a las entidades del grupo como alternativa al tratamiento establecido en los párrafos 26.3 y 26.15 medir el gasto de pagos basados en acciones sobre la base de una distribución razonable del gasto del grupo. Entonces vean que ahí dejaríamos de aplicar la parte del valor razonable y estaríamos realizando una distribución razonable del gasto entre las empresas que conforman el grupo. También tenemos la parte de bienes o servicios no identificables. Dice que si la contrapartida identificable recibe parece ser menor que el valor razonable del instrumento de patrimonio, o el pasivo incurrido habitualmente, esta circunstancia indica que hay, perdón, que han sido o serán recibidas otras contraprestaciones, por ejemplo, bienes o servicios no identificables. Esto sucede, por ejemplo, cuando yo estoy adquiriendo otra empresa, que ya lo habíamos hablado en otros temas anteriores. Cuando yo pago más que lo que vale la empresa, hay una partida no identificable que era la plusvalía. Aquí sucede lo mismo. Yo estoy dando acciones a cambio de algo que vale menos. Entonces, ahí eso es un bien o un servicio no identificable. Yo estoy pagando más por algo, ¿verdad? La entidad medirá los bienes o servicios recibidos o por recibir no identificables como la diferencia entre el valor razonable del pago basado en acciones y el valor de los bienes, valor razonable de los bienes o servicios identificables recibidos o por recibir medido en la fecha de concesión. Entonces, ¿cómo surge esto? Bueno, surge de la siguiente forma. Cuando yo hago mi asiento, yo, por ejemplo, tomo un edificio, pues, realizo el capital social común. El edificio lo voy a registrar a su valor razonable. Supongamos que son 5 millones. Y el valor razonable del capital, perdón, el valor nominal del capital social. Recordemos que si vamos al primer método, ¿verdad? De las opciones que teníamos, a la jerarquía, el primero es el valor razonable del activo. El capital social tendría que quedar al valor razonable del activo. Pero ¿qué pasa si el valor nominal de la acción es 6 millones? El nominal, bueno, habría una diferencia de 1 millón, que es lo que estamos viendo aquí como un bien o servicio no identificable. Bien, es eso, que las acciones valen más que el valor razonable de la contraprestación, del activo que estoy recibiendo o del pasivo. Bueno, entonces ahí se asumiría ese bien o servicio no identificable como la diferencia, simplemente. Información que tenemos que revelar. Bueno, una entidad revelaría la siguiente información sobre la naturaleza y el alcance de acuerdos con pagos basados en acciones. Los acuerdos con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, la entidad revelará información acerca de cómo ha medido el valor razonable de los bienes o servicios recibidos o el valor de los instrumentos de patrimonio concedidos. Si se ha utilizado una metodología de valoración, la entidad revelará el método y el motivo por el que se eligió. Entonces, recordemos la jerarquía que mencioné hace un ratito. Aquí habría que decir, bueno, ¿cuál es, verdad?
¿Cuál es la que estoy utilizando? ¿Por qué estoy utilizando esa? Es decir, que tengo que revelar las limitaciones que tuve para poder aplicar las demás. Para los acuerdos con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo, la entidad revelará información sobre la forma en que se midió el pasivo. Entonces vean que la anterior era para el activo, este es para el pasivo. Para los acuerdos con pagos basados en acciones que se modificaron a lo largo del periodo, la entidad revelará una explicación de esas modificaciones. Esto se da mucho en los planes de incentivos. En el plan de incentivo, hay que recordar que en algunas oportunidades ese plan está relacionado con el desempeño. Entonces, si no se logra ese desempeño, pues la cantidad de los pagos basados en acciones van modificándose de un periodo al otro, que era lo que hacíamos en Intermedia 2, que la cantidad de acciones que podía recibir el colaborador subía o bajaba de acuerdo a las utilidades de ese año. Bueno, es una posible modificación que va a tener. Entonces, vean que si hay modificaciones en el plan, hay que revelar. Si la entidad participa en un plan de grupo de pagos basados en acciones y mide los gastos relativos a los pagos basados en acciones sobre la base de una distribución razonable del gasto reconocido del grupo, revelará ese hecho y la base de la distribución. En ese caso, cuando el pago entonces es para el grupo, como ya mencioné anteriormente, se distribuye como un gasto razonable. Y bueno, aquí habría que explicar en las notas cómo se hizo esa distribución. También una entidad revela la información acerca del efecto que las transacciones con pagos basados en acciones tienen sobre el resultado de la entidad durante el periodo, así como sobre su situación financiera. El gasto total reconocido en los resultados del periodo y el importe total en libros al final del periodo para los pasivos que surgen de transacciones con pagos basados en acciones. Y en resumen, el pago basado en acciones, vamos a irnos a la pizarrita. Como les decía por aquí, entonces es, bueno, yo voy a adquirir un activo o a pagar una deuda y lo que hago es, en vez de utilizar efectivo, emitir acciones y tenemos que utilizar el valor razonable. También está entonces para el beneficio de los colaboradores, donde ellos tendrían el derecho a recibir acciones por algún motivo, principalmente por el beneficio, perdón, por el desempeño. Y aquí juega un papel, como les decía, muy importante de que las transacciones, como ya vieron, nos apuntan a utilizar el valor razonable y en ese sentido la norma sí ha sido muy exhaustiva de darnos varias opciones, que si no logro uno, entonces utilizo la acta opción o la acta, porque si tengo que registrar el pago en acciones, ¿verdad? Aquí muy claro, a diferencia de la sección anterior, que yo estoy recibiendo, por ejemplo, el activo, una máquina, un edificio, algo. Si no hay valores razonables, de alguna manera tengo que lograr contabilizarlo, porque si estoy recibiendo la contraprestación. Entonces, por eso es que está toda esa jerarquía. ¿Alguna consulta con este tema? No, de mi parte no, profe.